Buenas noches a todos y bienvenidos a este primer programa de El Foco. Soy Luis Alberto Iglesias de Value School y durante la próxima hora os acompañaré en este espacio de reflexión y divulgación sobre las finanzas personales, el ahorro y la inversión. Arrancaremos nuestra andadura charlando con un economista y un gestor de inversiones. Con la ayuda de estos expertos intentaremos descubrir de qué manera podemos invertir para proteger nuestros ahorros en cualquier contexto económico. También repasaremos los temas más importantes de la prensa financiera, daremos recomendaciones de lectura y os enseñaremos la relación entre la psicología y las finanzas. Pero antes, por ser la primera vez y para quien no nos conozca, voy a explicaros qué es Value School y qué hacemos. Value School nació hace poco más de 3 años para acercar al mundo de habla hispana los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Si estáis ahora mismo viendo Negocios TV, seguro que os preocupa saber qué pasa en los mercados y en las empresas. Por tanto, podemos imaginar que lleváis un cierto control de vuestras finanzas personales. Eso, como sabéis, no es lo habitual en España. Aquí la cultura financiera es tan necesaria como olvidada. Asociamos bienestar a estar sanos, vivir en un hogar digno, disfrutar de nuestro tiempo de ocio o cobrar un buen sueldo. Sin embargo, no somos conscientes de que ese sueldo, ese bienestar financiero, nos debe permitir vivir tranquilos a largo plazo. Solo nos acordamos del dinero cuando nos falta y descuidamos la labor de ahorro e inversión que hay que comenzar desde jóvenes. Cuanto antes, mejor. Y esto no lo decimos porque sí, los números son testarudos y nos dan la razón. Según cifras de Eurostat, en 2018 las familias de la eurozona ahorraban algo más de un 12% de sus ingresos. Los españoles ahorrábamos un 5%, menos de la mitad. Y no solo ahorramos poco, sino que empezamos a preocuparnos tarde. De media, los españoles no comenzamos a gestionar nuestro dinero hasta los 57 años. Para entonces nos queda ya poco para la jubilación y apenas tenemos margen de maniobra. Sin un colchón de emergencia y sin una gestión correcta de nuestro patrimonio, no podemos asegurar nuestro bienestar financiero el día de mañana. Sin el bienestar financiero es complicado conseguir el resto de bienestares. Así que, nos guste o no, debemos ocuparnos de nuestro dinero. Y aquí es donde entra Value School. Intentamos fomentar el ahorro y la inversión consciente a través de la mejor herramienta posible, el conocimiento. Queremos formar a las personas para que sepan ahorrar de forma sistemática e indolora y sacar provecho de sus ahorros. De este modo, todos seremos mucho más independientes y libres. Value School comenzó como un proyecto muy modesto. En 3 años y pico apenas hemos ido creciendo poco a poco hasta lo que somos hoy, una comunidad de seguidores y simpatizantes que no hubiéramos imaginado ni en nuestras quinielas más locas. Para daros unas cifras, hemos organizado más de 100 sesiones y webinars con expertos a las que han asistido más de 15.000 personas. En redes sociales tenemos cientos de miles de seguidores, especialmente en YouTube. Hemos publicado más de 20 libros sobre economía y finanzas, agrupados en 3 colecciones distintas, incluso para niños. Y hablando de niños, estamos también en escuelas para apoyar a los profesores de economía y explicar tanto a pequeños como a adolescentes lo importante que es cuidar de nuestro dinero. Colaboramos también asiduamente en radio y desde hoy estamos encantados de difundir conocimiento sobre finanzas personales desde aquí, desde Negocios TV. Este programa, El Foco, será un lugar semanal donde reflexionaremos con expertos sobre el ahorro, la inversión y la cultura financiera en general. Intentaremos proporcionaros la información y los conocimientos necesarios para que dejéis de preocuparos por el dinero y simplemente os ocupéis de ganarlo. Esperamos lograr nuestros objetivos. Bienvenidos a El Foco. ¡Empezamos! Seguimos en El Foco. En la redacción está nuestra compañera de Negocios TV, Leticia Larraz, que nos va a hacer un repaso de la prensa nacional e internacional. Leticia, ¿cuáles son los temas candentes de la actualidad económica y empresarial estos días? Hoy en portada leemos Mercadona más rentable que los gigantes de la distribución. En la comparativa que analiza la cabecera, el grupo español lidera el ranking con 2,94 euros ganados por cada 100 de ventas. También destaca el diario que Iberdrola emitirá pagares verdes por valor de 5.000 millones.
5 días pone el foco en el sector hotelero, que urge ERTEs más flexibles y la posibilidad de despedir si el verano es débil. Los hoteleros estiman una demanda escasa durante varios trimestres. El diario incluye en portada la entrevista con Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, y se hace eco de los 37.800 millones pagados por la Banca Europea al BCE por el exceso de liquidez. El Economista analiza este lunes lo que cobran los bancos a clientes desvinculados. La media se sitúa en los 140 euros. Además, leemos: España retrasa 18.400 millones de euros en fondos de cohesión. Solo ha ejecutado el 43% de dotaciones concedidas por Bruselas para 2014-2020, según informa la cabecera. Y un dato llamativo también entre los titulares destacados del Economista: el empresario paga 1,69 euros por cada euro que se lleva el empleado. Así, un salario medio abona 15.189 euros al Estado solo en cotizaciones, IVA y IRPF. En portada de Financial Times, protagonista Credit Suisse, más concretamente Andreas Gosling, el presidente del Comité de Riesgo de la entidad, cuyo puesto peligra tras los casos de Archegos y Greensill. Los grandes accionistas le quieren fuera. Muchas gracias, Leticia. Esta era la actualidad de los mercados. Ahora que la conocemos, ¿nos debe afectar todo esto? ¿Nos debe afectar lo que sucede a corto plazo a la hora de invertir? ¿Hay alguna manera de que tu cartera funcione bien en cualquier situación? Para hablar sobre esto y mucho más, hoy nos acompañan Javier Santa Cruz, economista especializado en macroeconomía y finanzas, y Rafael Ortega, gestor de los fondos River Patrimonio y Cronos en Adbank Wealth Management. Javier, Rafael, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de saludarte. ¿Qué tal los dos? Igualmente, ¿Bien, Luigi, Rafa? gracias por la invitación. Estupendo. Chicos, empiezo por Javier. ¿Qué tal están los mercados en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo puedes, Javier, interpretar lo que está ocurriendo en este momento en los mercados financieros? Básicamente hay tres cuestiones importantes a abordar. La primera son los enormes planes de estímulo monetario y fiscal que se están poniendo en marcha de manera simultánea, tanto en Estados Unidos como también en otras de las grandes economías, es decir, está en el caso de Europa, también de otros países. Esto, lógicamente, tiene un impacto positivo sobre los mercados financieros, ya que introduce más gasolina monetaria, mucha más de la que ya se había inyectado en los años anteriores. La segunda cuestión relevante es la extensión de la vacunación y, por tanto, pues de que esta crisis sanitaria que vivimos desde el año pasado pues se pueda ir acortando y se pueda generar un escenario de salida suficientemente consistente en las principales economías y, por tanto, las empresas seguir aumentando y recuperar su ritmo de beneficios. Y, en tercer lugar, el predominio que siguen teniendo las grandes compañías, todas las grandes compañías tecnológicas, las cuales desde el año pasado, pero también en estos últimos tiempos, siguen reforzando posiciones, siguen obteniendo unos resultados mejores de lo que se ha ido esperando y, por tanto, pues son las que, en definitiva, son el motor en este momento de las bolsas y en general de las economías globales. Javier, ¿a qué se están debiendo las correcciones que estamos viendo en los principales índices? Hasta hace unos meses parece que todo subía, hemos empezado a ver bajadas. ¿Cuál es la causa que está tras ellas? Han aparecido algunos factores inesperados, pero yo creo que el más importante es la amenaza inflacionista. Desde hace varios meses, y lo hemos comentado en alguna ocasión, el problema de la inflación es que era un invitado al cual no se le esperaba, pero sobre todo ha sido una amenaza que a lo largo de los años parecía que estaba completamente desaparecida, es decir, que el riesgo de que hubiera una escalada sostenida de los precios de la economía era algo que poco más que imposible. En este sentido, recuperar el riesgo que esté encima de la mesa y que no solo sea un riesgo a medio plazo, sino que ya a corto plazo tengamos un encarecimiento sustancial de las materias primas, también de tanto alimentarias como energéticas, como de otro tipo. Y además de eso, cómo se está trasladando a las cadenas globales de valor con restricciones debido a la aplicación de las medidas sanitarias. Y además de eso, la inflación que está apareciendo también tiene motivos monetarios, porque no podemos olvidar que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario a largo plazo. El crédito está llegando, las grandes balsas de la expansión monetaria de los últimos años ya está llegando a la economía real. Eso significa que tendremos a este invitado, al que no le esperábamos,
lo tengamos sentado a la mesa, esto nos provoque ciertos problemas a la hora de sostener políticas monetarias y fiscales fuertemente expansivas. Por el momento no se han cortado en ese sentido, sino que han ido en aumento, y eso desde luego introduce presiones, en primer lugar para la renta fija, y vamos a ver cuál es el trasvase que se hace a la renta variable. Rafael, ¿cómo ves que se pueden comportar los activos que acaba de mencionar Javier, renta fija y renta variable, afectados por esta inflación más que previsible? Como decía Javier, el escenario en el que deja de haber más estímulos, pues seguramente ya es el menos probable. Eso favorecería a quienes tienen efectivo, bonos de largo plazo, por ejemplo, y en un escenario inflacionario creo que también va a depender un poco de qué tipo de medidas tomen los bancos centrales. Entonces hay escenarios en los que, pues por ejemplo, se hace un control de la curva de tipos de interés de más corto plazo, y eso entiendo que sería favorecedor para la renta fija de corto plazo, incluso puede que para las acciones de los bancos, que han sido un poco maltratadas hasta ahora. Y sin embargo, en el otro escenario en el que se interviene quizás más los tipos a largo plazo, pues eso podría ser más gasolina, pero en este caso para las commodities, para el precio del oro, y sería un escenario de inflación un poco más duro. Está claro que las empresas, mientras la inflación no se descontrola, pues pueden incorporar esa inflación en sus cadenas y al final seguir funcionando. Pero cuando empieza a ser una disrupción ya más clara, pues es un escenario que no es favorable para la renta variable en general. Es verdad que hay algunos sectores, como por ejemplo el mercado inmobiliario, que podrían potencialmente recoger un poco mejor la inflación, en tanto en que la inflación va incorporada en los propios contratos que firman. Pero cuando ya pasamos, como decía, a una inflación rompedora, realmente es un escenario que no es nada favorable para acciones y tampoco para bonos. Así que quienes tengan que protegerse ante eso van a tener que diversificar un poco más allá de los activos convencionales. El alza de ciertas empresas que han estado castigadas en los últimos años, las típicas en que invierten los gestores que hacen value investing o inversión en valor. Estamos viendo un repunte de la cotización de estas carteras en muchos fondos muy conocidos por los inversores españoles y, sin embargo, una caída o una moderación de precios en los fondos growth, los que invierten en las grandes que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿A qué puede estar debiéndose este repunte de las empresas value? Javier. Yo creo que el caso del value contra el growth, ¿no? De los dos estilos de inversión, es porque realmente el value ha estado sometido a una presión enorme en los últimos años, más que a la baja, a una contención extraordinaria del potencial de crecimiento que tenían a medio y largo plazo. Sobre todo una parte sustancial de las compañías que podamos entender como value, en realidad son compañías que están en segmentos de la economía en los cuales se han vuelto a llamar estratégicos. Es decir, hemos recuperado ciertos términos que estaban olvidados en el pasado, desde la industria agroalimentaria, pasando por las redes e infraestructuras, por supuesto algunas compañías muy específicas dentro del sector inmobiliario, estamos hablando de las commodities energéticas, de las que prestan logística y servicio a estas a su vez. En fin, en una buena parte son compañías que han estado sometidas a presiones bajistas anteriormente, y en el momento en el cual, primero, se han vuelto importantísimas, igual que la industria química, farmacéutica, entre otras, se han puesto como imprescindibles en el momento tanto de luchar contra la pandemia como también en la vía de salida, y a eso se acompaña un incremento generalizado de los precios de las materias primas y además ese incremento generalizado nunca es simétrico. En una cuenta de resultados, una cosa es que te pueda entrar por el precio al que estás comprando la materia prima e intentar dosificarte un poco y poner un poco más de precio al producto final de lo que lo estás comprando, pero también puede ser que aunque tengas un efecto no neutro, pero prácticamente neutro en los márgenes, simplemente el empuje de mercado te puede llevar a generar una revalorización, con lo cual es entendible, pero también no olvidemos que lo que llamamos growth en este momento, hay muchas compañías
y ya casi han pasado a ser, precisamente con motivo de la pandemia, casi compañías ¿vale? Sí, Rafael, yo sí. diría que desde una perspectiva de asignación de activos, al final los distintos estilos de inversión dentro de la renta variable son inherentemente cíclicos, ¿no? Javier acaba de explicar el porqué de esto en este caso. Pero al final, aquellos que decidan invertir en un estilo de inversión, en este caso hablabas del value, ¿no? Ha tenido un repunte muy fuerte desde inicio de año hasta ahora. Es verdad que si coges una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Y analizamos 2 años, pues aún tendría que recuperar bastante para llegar a los índices de capitalización y a otros estilos más de crecimiento, tipo momentum o growth. Pero es que eso es la naturaleza de estos estilos de inversión. Son cíclicos y entonces si uno quiere obtener las rentabilidades esperadas, positivas a largo plazo de estos estilos, pues tiene que ser capaz de ser humilde mientras las cosas le están favoreciendo y están yendo de cara. Y en el momento en el que vienen, no vienen tan bien dadas, pues ser capaz de aguantar el chaparrón. A veces hay que sacar el paraguas. Luego está la duda, que me imagino que hablaremos luego, de si vale la pena diversificar también entre estilos. Eso tiene alguna serie de ventajas. Pero al final, eso, entender que todo pasa por estos ciclos, eso es la naturaleza, yo creo, de los mercados financieros y hay que saber aguantar una vez has decidido cómo vas a invertir. Eso me parece que es clave para conseguir tus resultados a largo plazo. Oye, Rafael, ahora que estoy contigo, ¿se puede invertir de modo que tu cartera funcione bien en cualquier escenario económico? Es decir, venga como venga. Bueno, esa es un poco mi tesis, ¿no? Lo que por lo menos intento hacer yo. Yo creo que se puede hacer razonablemente bien. Lo que no podemos engañar a la gente es encontrar una manera en la que inviertes y siempre ganas. Eso no existe. Lo que pasa que sí que es verdad que en un mundo tan incierto como el que vivimos, hay algunas cosas que sí que sabemos. Yo, por ejemplo, me veo incapaz de predecir hacia dónde se va a mover la economía, pero sí que sé que depende de lo que ocurra, si hay más inflación o hay menos inflación, si hay más o menos crecimiento, hay una serie de inversiones, una serie de estilos de inversión, una serie de estrategias que se ven más o menos favorecidas por cada uno de esos escenarios económicos y entornos de mercado. Entonces, si tú diversificas ampliamente tu cartera de modo que tienes una colección de todos esos tipos de activos, pues al final lo que observarás es que pase lo que pase, parte de tu cartera va a recoger ese crecimiento, parte de tu cartera va a verse desfavorecida, pero históricamente lo que observamos es que cuando consigues hacer esto, entonces eres capaz de participar del crecimiento y a la vez proteger tu patrimonio y tener una experiencia de inversión pues menos volátil, con menos vaivenes. Javier, en Value School algunos de los amigos que siguen las emisiones semanales nos preguntan por escenarios probables macroeconómicos a los que nos acercamos y mencionan 2. 1, hiperinflación y 2, la montaña de deuda que está sepultando ahora a tantas economías, mundiales, vamos a decir Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Es razonable o probable esperar una hiperinflación que nos haga repudiar el euro en Europa? Y si no, ¿qué te parece la montaña de deuda? ¿Cómo se va a pagar? ¿Se va a pagar alguna vez? Algunos dicen que eso no se paga nunca. La deuda es una de las cosas que tristemente en los últimos años parece que hemos asumido que no se paga nunca. Siempre lo que se hace es, conforme se van amortizando los volúmenes anteriores, se van haciendo nuevas emisiones y cada vez son crecientes. Yo soy partidario y además convencido de que efectivamente estamos sobre una montaña de deuda. Es decir, el sistema ha ido creando, el sistema económico desde prácticamente los años 2000 ha ido creando un ritmo absolutamente astronómico de deuda pública y privada. Hay ciertos momentos del ciclo económico donde se corrige una parte de toda esa deuda. Por ejemplo, fue lo que ocurrió a partir del año 2005, donde en España pues, se corrigió de una manera extraordinaria, hasta el 34% del PIB, la deuda pública. Sin embargo, la deuda privada se disparaba por encima del 200%. En el año 2012 fue al contrario. En fin, lo que tenemos es una dinámica de deuda que se convierte en perversa en el momento en el cual el crecimiento de la economía es menor que los costes de financiación. Es decir, la deuda pública es sostenible siempre y cuando, y en la privada, o sea, es sostenible siempre y cuando se genere suficiente rentabilidad
que esté por encima de los costes que tiene mantener esa deuda a largo plazo. Un caso que tenemos paradigmático es el de Japón, desde hace más de 30 años, es una economía asentada sobre unos niveles extraordinariamente altos de deuda. Sin embargo, mientras el crecimiento los crecimientos reales son mayores que los tipos de interés reales de esa economía, pues eso puede seguir siendo sostenible, sobre todo cuando tienes una dinámica prácticamente endogámica en la actividad financiera. Entonces, esas cosas en otros países son mucho más difíciles que se puedan dar. Entonces, concretamente, si me preguntas por Europa, y en el caso concreto de España, nuestras economías están sometidas a una disciplina que al final la moneda única impone una serie de restricciones y una disciplina para pertenecer a ese club, que aunque sus reglas estén suspendidas hasta el año 2022, inclusive llegará el momento en el que tendrán que cumplirse, porque hay una parte sustancial de países en Europa que sí las cumplen, o que sí, si las incumplen un año, al año siguiente las vuelven otra vez a cumplir. Entonces, estamos montados en esa montaña de deuda. De hecho, uno de los libros probablemente más importantes de la última década, la década anterior, estamos en la siguiente, en 2021, fue un libro que titulamos y traducimos del alemán como La avalancha de la deuda, que es de Bernd Flossbach y de Philipp Vondran. Y entonces, en aquel libro que traducimos y lo adaptamos para España, una de las cosas que decía era que la montaña de deuda es creciente, llegará un momento en el cual haya que realizar un fuerte ajuste. Las grandes deudas a lo largo de la historia se han cortado, o bien porque han venido periodos de fuertes crisis y de endurecimientos importantes de la política monetaria, es decir, porque el dinero vale mucho más y por tanto hay que cortar su crecimiento, o bien por guerras y por acontecimientos traumáticos. Pues en este caso no sé si vendrá algún otro acontecimiento traumático que haga cortar esa dinámica que puede convertirse en perversa. Rafael, ¿cómo van a afectar, por ejemplo, probables subidas de tipos de interés a la bolsa por un lado, a las acciones y a la renta fija? Bueno, la verdad es que ese es un poco el escenario temido por todos, porque una subida de tipos de interés hace que en los descuentos de flujos de caja que haces para valorar las acciones, estas se vean pues seguramente arrastradas un poco hacia abajo y se vean bajo presión, y a su vez la subida de tipos de interés hace que quienes tienen ya deuda pues se encuentren en una situación en la que los bonos, por ejemplo, que ya tienes, valgan menos. Entonces, ese es un escenario muy complicado y seguramente el más temido por todos aquellos que tienen en su cartera básicamente combinaciones más o menos diversificadas de renta variable y renta fija. En ese escenario va a depender también un poco de cómo sea esa subida de tipos, ¿no? Yo me imagino que si es una subida gradual, más poco a poco, pues podría ser porque el crecimiento económico lo permite y eso pues podría... Esto lo veo poco probable, pero podría ocurrir así y entonces pues quizás la renta variable no saldría tan perjudicada. En un escenario en el que se disparan, entiendo que es porque se ha disparado también la inflación, ¿no? Y entonces ahí ya iríamos a una situación en la que seguramente sectores, como hablábamos antes, que han sido olvidados y de repente recuperaremos palabras como estratégico, me ha gustado mucho esa aportación, materias primas, la vieja economía, he leído también últimamente, cambiará la narrativa y veremos que algunas cosas que hace mucho tiempo que no forman parte de la cartera de muchos inversores, de instituciones, pues quizás se vuelven a ver, ¿no? Y se vuelven a poner de moda. Yo particularmente soy de la opinión que vale la pena intentar estar protegido desde una perspectiva defensiva, me considero un inversor defensivo, vale la pena estar protegido siempre para cualquiera de los escenarios. Entonces tampoco ahora yo optaría por deshacer completamente tu cartera y hacer un giro de 180 grados, pero quizás plantearnos que ante la incertidumbre de todo esto, si no vale la pena tener una cartera bien diversificada, estructuralmente diversificada, que te puede permitir protegerte de escenarios muy complicados. Antes hablaba también, Javier, del caso de Japón, o cómo es diferente a Europa, como también Europa es diferente a Estados Unidos, pero hay algunas estrategias conservadoras, como puede ser la cartera permanente de Harry Browne, que se ha vuelto un poco popular recientemente en España, que han funcionado bien en todas esas geografías, en todo tipo de escenarios, ¿no? Es verdad que en escenarios muy complicados, como por ejemplo el japonés,
pues no obtienes las rentabilidades que obtienes en un escenario más favorable, como el que se ha vivido en Europa, especialmente en algunos países europeos y también en Estados Unidos, pero al final consigue sus objetivos. ¿Y por qué los consigue? Porque está ampliamente diversificada y porque tiene en cuenta que podría ocurrir cualquier cosa y que un inversor defensivo debería de estar siempre protegido. Rafael, Javier nos ha recomendado un libro. ¿Podrías tú recomendarnos otro? Porque fíjate, tengo aquí La cartera permanente, justo la estrategia que acabas de mencionar. Es un libro que se acaba de publicar en español, en traducción editada por la colección Baelo. Bueno, seguro que este trata a fondo la estrategia que acabas de recomendar, pero otro más, para quien quiera saber de una estrategia conservadora que le pueda ayudar a invertir bien en cualquier escenario. Bueno, pues a ver, efectivamente, sobre la cartera permanente, mi libro favorito justamente es el que Antonio Rico ha traducido, que es el de Roland y Lawson. Explica muy bien esta estrategia y a quien le interese esto, pues puede profundizar por ahí. Realmente la cartera permanente es una propuesta de inversión que desarrolla Harry Browne, que es un político, inversor y escritor americano, ya fallecido, y empieza a hablar a final de los 70, 80, y realmente cualquiera de los libros de Browne son una delicia de leer, además una persona que se explicaba muy bien y son muy accesibles y te explican un poco, tienen una aproximación a la economía muy para todo el mundo, muy entendible. Si a alguien le interesa también esta parte de encajar el escenario económico con las distintas inversiones, pero con un perfil un poco más técnico, hay un libro poco conocido que se llama Balanced Asset Allocation, asignación de activos equilibrada, de Alex Shahidi, que es un libro que al final acaba con su propuesta de cartera, pero que la primera parte es una introducción muy buena al ciclo económico, cómo funciona, qué puedes esperar en cada una de las fases y creo que es un libro que recomiendo para los que quieran profundizar quizá un poquito más. Estupendo. Javier, por tu parte, ¿hay algo que añadir? ¿Alguna recomendación, podcast, vídeo para situarnos y entender dónde estamos en este momento? Pues mira, un libro que también es de los, no sé si de los imprescindibles, pero sí para entender muy bien desde el punto de vista económico en general, no tanto de estrategia de inversión, pues son muy interesantes las dos recomendaciones que nos hace Rafael. Es uno de los libros de Niall Ferguson que se llama El triunfo del dinero. Es un libro que se publicó hace unos años, pero sobre todo Niall Ferguson es una persona que sabe acercar también, como comentábamos antes, sabe acercar las cosas al terreno y al lector más general, porque explica de una manera extraordinaria los episodios y los acontecimientos importantes a lo largo de la historia entendidos desde el punto de vista del dinero. Desde el punto de vista del poder, de cómo se construye una posición de poder, no solo por riqueza, sino también por ser un buen trader, es decir, por ser un país o una posición geopolítica muy concreta, que es la que es capaz de poder mover los hilos, ¿no? O sea, un poco como aquello que se decía dame un punto de apoyo y con esto muevo el mundo, pues en este caso es la aplicación que hace de forma historiográfica Ferguson de una manera extraordinaria. Estupendo. Rafael Ortega, Javier Santa Cruz, amigos, muchísimas gracias por vuestro punto de vista experto y vuestras recomendaciones de lectura. Nosotros seguimos en El Foco. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de psicología. Os preguntaréis con mucha razón por qué. Pues bien, nuestra colaboradora Paz Gómez Ferrer es psicóloga y coach empresarial y nos va a explicar precisamente qué puede aportar un psicólogo a un programa sobre finanzas personales como el nuestro. Os voy adelantando que puede aportar y mucho, ya veréis. Paz, cuéntanos. Hola Luis, ¿qué tal? Para entender qué hace una psicóloga en un programa de inversión, hay una idea muy importante con la que quiero comenzar. Y es que en el mundo de inversión, las emociones influyen en las decisiones que tomamos. Cada vez que una persona piensa en sus ahorros y en sus finanzas, es inevitable que en ese proceso entren en juego las distintas emociones. Emociones que podemos distinguir según la fase en la que se encuentra la inversión. Por ejemplo, cuando tomamos la decisión de invertir, solemos experimentar optimismo, ilusión, cierta alegría. Nos sentimos satisfechos. Invertimos porque pensamos que la operación va a salir bien. Luego, a partir de ese momento, todos comenzamos a experimentar una enorme variedad de emociones en función de cómo evoluciona el mercado o fondo en el que hemos depositado nuestros ahorros. Si las cosas evolucionan bien, sentiremos entusiasmo, emoción, incluso a veces euforia.
Y tenemos que saber que esos suelen ser los momentos más peligrosos. Son emociones que nos alertan de un mercado que puede haber escalado demasiado rápido o que pueden hacernos bajar la guardia. De hecho, aunque pueda resultar contraintuitivo, los momentos en los que más sensación de abatimiento, miedo o desaliento experimenta el inversor suelen ser los mejores momentos para invertir. En estos casos, tirar la toalla, que es probablemente lo que nos pide el cuerpo, supone el mayor error que podemos cometer. Esto es lo que se conoce como la curva emocional del inversor. Y es lo que, por ejemplo, explica por qué los inversores movidos por el miedo o el pesimismo suelen desinvertir en los peores momentos posibles, justo cuando más potencial de revalorización existe. Y es en ese momento, cuando observamos que otros lo hacen, surge rápidamente el efecto rebaño. Es ese sesgo de la manada o comportamiento en masa que está en nuestra naturaleza y que, por desgracia, ocurre constantemente. Ahora bien, la cuestión es, ¿cómo podemos aprender a gestionar nuestros sesgos cognitivos y emocionales a la hora de invertir? Precisamente para enfrentarnos a esta situación vamos a explicar cada semana conceptos sobre psicología financiera. Con ellos podréis descubrir qué tipo de inversores sois. Aprenderemos sobre neuroeconomía, sesgos emocionales, sesgos cognitivos, gestión de las emociones a la hora de invertir, herramientas necesarias para saber gestionar esos momentos críticos a los que como inversores siempre nos enfrentamos. Este espacio está dirigido a todos aquellos que queráis profundizar en la psicología de las finanzas y aprender a gestionar emocionalmente cada una de las fases en las que atraviesa un inversor. En definitiva, desde Value School queremos ayudaros a conseguir que seáis vosotros quienes guiéis a vuestras emociones y no que sean ellas quienes os guíen a vosotros. Tenemos que tener en cuenta que las habilidades de un buen inversor no solo están en sus conocimientos financieros, sino que también engloban otras tareas como saber gestionar situaciones de estrés, habilidades relacionadas con tomas de decisiones o resolución de conflictos, o por qué no, también cómo gestionar las emociones y sentimientos a la hora de tomar las decisiones financieras, que es de suma importancia. Es decir, conseguir lo que Benjamin Graham llama el inversor inteligente. Y para eso tenemos que comenzar a invertir en algo tan sencillo como es el autoconocimiento. Cómo decidir hacia dónde quiero dirigir mis ahorros y qué hacer con mi dinero, si realmente no tengo identificadas cuáles son mis necesidades, mis fortalezas, mis áreas de mejora como inversor. Por eso, un buen inversor necesita conocerse a sí mismo y saber cuáles son sus objetivos para tener foco y poder tener un plan estratégico que guíe su futuro financiero. La psicología ofrece esas herramientas clave para conseguir un nivel de seguridad y convicción necesarios para tomar las mejores decisiones financieras. Y por eso, Luis, estoy aquí y seguiré estando todas las semanas. Muchísimas gracias, Paz, y hasta la próxima. Esto es todo por hoy. Os esperamos el próximo lunes a las 8:30 de la tarde en una nueva entrega de El Foco. Y mientras tanto, os invitamos a que nos sigáis en nuestra página web valueschool.es y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana. Buenas noches.